El público está ansioso por escucharte, Ademir, desde DDC Perú, hablando de fundamentos operativos del manejo defensivo. Ademir, a partir de este momento tienes 40 minutos para tu conferencia, para que controles, por favor, tu tiempo. Y vamos con todo, Ademir. Un abrazo fuerte desde Bogotá y qué dicha tenerte en este evento. Igualmente. Gracias por la invitación, Juan Camilo. Ahí está la parte de la presentación. Muchas gracias por el apoyo. Entonces voy a iniciar. Soy Ademir Valer desde Perú. En esta oportunidad voy a tocar los temas que tienen que ver mucho con la parte de conceptos de manejo defensivo. En este caso, direccionados a la parte de la operación o las habilidades duras, ¿no? Ya me presentaron, no voy a tomar mucho tiempo para esto. Entonces, voy a continuar y voy a ir al grano. Una de las herramientas que utilizamos permanentemente en el defensivo. Entonces, el primer paso de esta fórmula es reconocer peligros. Para reconocer peligros, nosotros utilizamos nuestros sentidos. Entonces, el sentido de la visión, la audición, el tacto y el olfato. Y una vez que reconocemos los peligros, nuestro cerebro hace un análisis de la situación y por lo tanto te va a llevar a tomar las medidas de control. Y acá viene el tema que tiene que ver con la parte de la operación. Comprender la defensa tiene que ver con 4 cosas importantes que deberíamos considerar. 1 es poner atención, 2 es reducir la velocidad, 3 es aumentar la distancia de seguimiento o administrar la parte del espacio y 4 es usar las luces de emergencia. Y acá va la parte técnica. Cuando hablamos de reducir o controlar la parte de la velocidad, vamos a utilizar los elementos del vehículo. En este caso tendríamos que saber cuánta potencia, cuánto torque no genera la parte del vehículo en sí. Entonces esto tiene que ver con la parte de la cadena cinemática. La cadena cinemática está compuesta por el motor y el sistema de transmisión. Entonces el motor te da la potencia y esa potencia se traslada al sistema de transmisión a través del embrague, la caja de cambios, los árboles cardanes, los diferenciales y las ruedas. Entonces, cuando elegimos primera, por ejemplo, estamos yendo a una velocidad muy baja, le estamos entregando bastante torque para poder mover de cero el equipo. Fíjense cuánto tiene que realmente saber un conductor profesional. Obviamente que seguramente que en esta sala hay conductores que manejan sus autos propios. Es igual, ¿no? Nos va a saber, los voy a llevar un poquito a la parte técnica porque tiene que ver mucho con eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos saber si estamos operando o conduciendo de manera segura nuestro vehículo, primero tenemos que saber si estamos dentro del régimen económico. Entonces, eso lo vamos a saber siempre, si una zona verde o en la parte de los automóviles sale un sistemita, una lucecita que dice eco. Entonces, ahí estamos manejando bien. Si nosotros aceleramos más de la cuenta, la probabilidad de perder el control del vehículo es alta. ¿Por qué? Porque se va a recalentar el motor, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante de que entendamos esa situación. Para manejar la velocidad tenemos que comprender cómo está relacionada la parte de la caja de cambios con la parte del motor. Y luego actuar correctamente de tiempo. Aunque no lo crean, entonces voy a calcular mi tiempo para más o menos ahondar en cada uno de los temas, pero este tema es sumamente importante. Este proceso se va a realizar en las 3 condiciones en sí. En las 3 condiciones, en el conductor, en el vehículo y en las condiciones que nos rodean. O sea, por ejemplo, cuando nos evaluamos a nosotros como conductores, primero nos preguntaremos, ¿no? ¿Estamos en buenas condiciones físicas? ¿Estamos en buenas condiciones emocionales? Entonces, si lo estamos, no somos un peligro para la parte de la conducción. Ahora, si nosotros nos preguntamos de
las características con las que debemos contar como buenos conductores, entonces vamos a ir a preguntarnos, o sea, ¿tengo los conocimientos para asumir la responsabilidad de conducir? Excelente, ¿no? ¿Y cuánto conocimiento debería tener? A ver, conozco las reglas, la señalética, el manual de operación y mantenimiento de mi vehículo, la parte de los conceptos de manejo defensivo, la mecánica de mi vehículo, qué tipo de frenos tiene, ¿ves? Esa parte del conocimiento. Si alguno, ¿no? En la evaluación que haga me falta conocer, entonces se convierte en un peligro. Luego, tengo la destreza, o sea, la destreza tiene que ver con cuánto he practicado realmente, ¿no? Una es la habilidad y la destreza tiene que ver con la práctica, cuán práctico soy en la parte de la operación. Por ejemplo, cuando van a entrenar, hacen sus horas de vuelo para adquirir la destreza. Y eso también tiene que ser evaluado por nosotros, cuán diestro soy para poder asumir una determinada condición en la parte de la carretera. Entonces, para esto también tengo que reconocer la parte geométrica de mi vehículo, ¿no? Entonces, todos los conocimientos, es una lista prácticamente de conocimientos que debería tener que se convierten en características, ¿no? Y el tema de la destreza es cuánto he practicado realmente, cómo, ¿no? Cómo reacciono para la parte del frenado cuando se presenta una situación difícil, para tomar la parte de las decisiones, ¿no? Tiene que ver con la parte de la práctica. Y el tercero es usar el buen juicio. Por ejemplo, si yo manejo el vehículo y estoy contestando el teléfono celular a la vez, entonces no estoy utilizando el buen juicio, ¿no? Y luego, en la parte ya de las condiciones que no podemos controlar. En realidad hay 4 condiciones que no podemos controlar. Una es la parte de la carretera, que está compuesta por las condiciones propias de la carretera, ¿no? Saber qué tipo de asfalto, cemento o simplemente afirmado tiene la carretera, cuán estrecho es, cuántas curvas tiene, si tiene pendientes, gradientes, descenso, está muy suelta la parte de la carretera. Es la parte de las condiciones que no podemos controlar, tenemos que enfrentar esa situación. Segundo es las condiciones del clima. Puede en ese momento estar soleando, lloviendo o también no pueda que tenga nieve, granizo, viento fuerte, neblina, etcétera. Se va sumando la parte de los peligros. Y otro de las condiciones es las condiciones de la luz natural y la luz artificial. En la noche, por ejemplo, la probabilidad de choque se incrementan por estas condiciones de la luz. Por eso que cada vez que tengamos mayor cantidad de peligros, tenemos que reducir la velocidad. ¿Ok? Luego están las condiciones de tráfico, que es lo más peligroso. O sea, las condiciones de tráfico se van a mover constantemente, no van a estar en un solo lugar. Entonces, las condiciones de tráfico tienen que ver con la mezcla de vehículos, digamos, buses, camiones, automóviles, transporte de pasajeros, motocicletas, bicicletas, peatones. Entonces, dentro de esto hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, son los usuarios vulnerables. Los usuarios vulnerables están compuestos por los peatones, animales, ciclistas y hasta los motociclistas. Inclusive diría yo que los que están en los mototaxis, ¿no? Son parte de los usuarios vulnerables de la carretera a los que hay que tener bastante cuidado. Lo peligroso de esta situación es de que se mueven constantemente. Entonces, el reconocimiento de peligro se hace en las 3 condiciones: en el conductor, en el vehículo y en las condiciones que nos rodean. Cuando hablamos del vehículo, por ejemplo, y hacemos el preuso o el checklist, como le llaman algunos, lo que estamos haciendo es reconociendo peligros.
Y ahora vamos a utilizar un determinado procedimiento para poder hacerlo de manera efectiva. Uno podría aplicar una técnica, por ejemplo, la mayoría de los instructores recomiendan en los 3 niveles, dicen, ¿no? A nivel de piso, a nivel de plataforma y a nivel de cabina. Cuando, por ejemplo, nos damos una vueltita alrededor del vehículo, ahí va a depender mucho cuán cuidadosos somos en la parte de la detección de peligros acá, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tenemos que preguntarnos normalmente es decirnos, ¿tengo alguna fuga? ¿Tengo alguna pieza suelta? ¿Tengo alguna pieza faltante? Entonces, si ustedes, por ejemplo, encuentran alguna de esos problemas, entonces lo que estoy haciendo es estoy reconociendo el peligro. Mi defensa sería llevarlo al taller, eliminar la fuga, no lo van a hacer ustedes, salvo que tengan el permiso. Entonces, de tal forma de que lo que estemos haciendo siempre tiene que ver con reducir la probabilidad. Si nosotros asumimos el tema de la conducción, nosotros ya estamos conduciendo, también tenemos que seguir evaluando la parte del comportamiento del vehículo. Y en este caso utilizamos pues el tema de los sentidos, como les había dicho, ¿no? Reconocer el peligro a través de nuestros sentidos. Siempre vamos a escuchar, vamos a observar, vamos a sentir en la parte de la volante, por ejemplo, o cuando hagamos el preuso tendremos que tocar alguna parte del vehículo. Entonces tiene la forma en la que ustedes lo hagan son las técnicas o las estrategias que aplican para reconocer mejor el peligro y aplicar una defensa adecuada. Como les había mencionado al principio, comprender la defensa solamente son 4 nada más. 1 es poner atención, 2 es reducir la velocidad, 3 es aumentar la distancia de seguimiento o administrar el espacio, y 4 es usar las luces de emergencia cuando haya malas condiciones. Entonces, para resumir, habíamos hablado un poco de cada una de las condiciones que interactúan entre sí, ¿no? Conductor, vehículo y condiciones que nos rodean. O sea, en todos los casos, señores, lo que vamos a hacer es, vamos a primero reconocer peligros. Si nosotros, por ejemplo, estamos en malas condiciones, o sea, no estaremos aptos para poder conducir un vehículo. Porque imagínense, si yo manejo en estado de intoxicación, en estado de somnolencia, o me distraigo con el teléfono celular o con cualquier acción que realice dentro del vehículo que no sea conducir, obviamente que estoy poniéndome en peligro. Por eso que los cursos de manejo defensivo toman en una parte muy especial la parte del conductor en estado de intoxicación, la recomendación. Entonces, simplemente es reconocer el peligro. ¿Qué pasa si nosotros manejamos en estado de intoxicación, de somnolencia, distraído o inclusive en malas condiciones emocionales? Lo que pasa es que no vamos a poder realizar de manera apropiada estos 3 pasos de reconocer el peligro, comprender la defensa y actuar correctamente y a tiempo. Y para resumirlo, señores, estos 2 primeros pasos, reconocer el peligro y comprender la defensa, son procesos mentales, ¿no? Aún no hemos actuado. Y una vez que hayamos hecho esto, vamos a hacer el tercer paso, que es lo que hacemos, lo que ejecutamos en la parte de la conducción, ¿no? A través sacamos el pie del acelerador, ponemos en el freno o movemos la volante a la derecha, a la izquierda. Entonces, esa es la acción que realizamos. Ahora, cuando nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, y en este caso, por ejemplo, me pregunto, ¿habré dormido las 8 o las 7 horas que necesitaba dormir el día anterior? Entonces, si no he dormido las 7 o las 8 horas, obviamente que estoy con deuda de sueño. Por lo tanto, no voy a poder asumir la parte de la responsabilidad de conducir un vehículo. Entonces, esta parte, señores, para resumir, ¿no? Es
la parte básica, la parte esencial del curso de manejo defensivo. O sea, el primer paso es reconocer peligros, reconocer los peligros. Sí, adelante. Perdona, Ademir, ¿estás en la presentación, en la diapositiva de fórmula de prevención de choques? Así es, así ¿O ya es. vas avanzado? Creo No, que no, estoy ahí. No, ¿estás ahí? Ah, listo. Sí. Sí, lo demás es un complemento. Esta parte de la fórmula de prevención de choques es la parte básica, la parte esencial, por eso me demoro un poquito en la parte de la explicación. Perfecto. Porque aborda todos los temas, ¿no? Entonces, sí, ok, como les dije, tenemos que hacer este proceso tanto en el conductor, en el vehículo, y cuando estemos manejando y enfrentamos las condiciones de la carretera, ¿no? Ahora, vamos a seguir con un tema muy importante. Hay una estrategia que utilizamos, que deberíamos utilizar permanentemente. ¿Cuál es esa estrategia? Se llama la estrategia ¿qué pasaría si? Como dice aquí, es estar atento, ser consciente de las miles de posibilidades que podemos encontrar en el camino y estar atentos a cualquier indicio clave cuando conducimos. Interpretar, pensar en las posibilidades que existen detrás de cada objeto o cada individuo y cómo podría afectarlo mientras conduce. ¿Dónde utilizamos o en qué momento utilizamos eso? Justamente utilizamos aquí, en el tema de reconocer el peligro y comprender la defensa. Con los sentidos que tenemos, lo que vamos a reconocer son peligros reales. Pero la estrategia, ¿qué pasaría si me permite imaginar peligros? Digamos peligros ocultos. Si estoy en una intersección, no sé lo que va a venir de la derecha o de la izquierda. Entonces ahí voy a pensar lo peor, haciéndome esta pregunta. ¿Qué pasaría si se presenta una motocicleta? ¿Qué pasaría si ese señor que está esperando cruzar, cruza realmente? ¿Qué pasaría si el conductor que viene en sentido contrario viene, por ejemplo, sin haber descansado bien? O sea, vas pensando lo peor y lo que te va a llevar a pensar es de que tú eres el experto y los demás no lo son. Entonces, de esa manera, ¿qué vas a hacer? Vas a proteger. Y si sumamos esta actitud de tal manera de que cada uno piense lo mismo, van a ver que la probabilidad de choque va a reducirse considerablemente. Entonces, consideren que esta estrategia es sumamente importante en todos los aspectos, inclusive cuando hacemos el preuso, ¿no? A veces nos da flojera un tanto medir el nivel del aceite, pero pregúntense en ese momento, oye, ¿qué pasaría si, no? No me di cuenta y choqué en la parte de abajo o salpicó una piedra y rompió la parte del cárter. Hubo fuga. Entonces eso te va a llevar, o sea, es ser desconfiado en demasía para poder, ¿no? Para poderle tomar mayor atención a las cosas. Entonces eso lo utilizamos en este proceso, tanto en el tema de reconocimiento de peligro y comprender la defensa. O sea, es imaginar peligros en cada uno de los momentos de la conducción, cuadra a cuadra, kilómetro a kilómetro. Entonces ya saben, señores, la fórmula de prevención de choque, me voy a demorar siempre aquí porque tiene que ver mucho con la parte de el proceso de la conducción. Veamos entonces. Luego hemos definido acá la parte de manejo defensivo. De acuerdo al National Safety Council, dice, el manejo defensivo es manejar para salvar vidas, ahorrar tiempo y dinero, a pesar de las condiciones reinantes y las acciones incorrectas de los demás, ¿no? Entonces, me está moviendo la diapositiva, no hay problema, no se preocupen. Entonces, ¿por qué decimos manejar defensivamente salva vidas? Esto tiene que ver con la probabilidad. Cuando nosotros, por ejemplo, manejamos defensivamente, la probabilidad es baja.
Pero si nosotros, por ejemplo, no manejamos defensivamente y excedemos la velocidad, la probabilidad se incrementa, es alta. Y cuando la probabilidad es alta, la consecuencia es la muerte. Entonces, esto siempre tiene que ver con la parte de que ustedes evalúen permanentemente lo que están haciendo y si lo que están haciendo ustedes está aumentando o reduciendo la probabilidad. Si yo estoy manejando en este momento y contestando el teléfono celular, la probabilidad se incrementa. Si estoy conduciendo en este momento y aumento la velocidad o excedo la velocidad, igual, ¿no? Va aumentando la probabilidad. Por lo tanto, cuando la probabilidad es alta, la consecuencia va a ser la muerte. Entonces no estaríamos salvando vidas. Si manejan defensivamente, obviamente que vamos de por sí y prácticamente de manera automática estamos salvando vidas y obviamente que estamos ahorrando tiempo y dinero. Entonces el consejo para ustedes es simple. Adquieran por favor estos hábitos de manejo defensivo, ¿no? Los voy a seguras y que estén dentro de la legalidad. Creen siempre un ambiente seguro, un espacio de manejo libre de estrés alrededor de su vehículo. Manejen siempre hacia su destino de forma segura y sin ninguna multa o incidente y sin afectar la seguridad de los demás conductores. Practiquen, por favor, el sentido común, la cortesía y la cooperación. Y además, reconozcan los peligros de una conducta de manejo irresponsable y de las condiciones del ambiente. Y como conductores defensivos deben aceptar la responsabilidad moral de proteger al público motorizado. Y voy a terminar con esto. Antes de esto quisiera tomar un tema muy crítico, ¿no? Normalmente cuando hablamos de manejo defensivo decimos, estamos haciendo lo posible o lo razonable. Mi consejo es siempre que hagan lo razonable. Primero piensen y luego actúen. O sea, hacer lo razonable es aplicar la fórmula de prevención de choques de forma ordenadita, de tal manera que siempre estamos haciendo lo lógico. A veces nosotros tomamos decisiones inadecuadas, porque tomamos decisiones con tres partes de nuestro cerebro, ¿no? El cerebro reptiliano es cuando huimos o atacamos. ¿Se han dado cuenta cuando, por ejemplo, alguien te chocó y bajas, inmediatamente comienzas a atacar, ¿no? O huir, dice, ¿no? Entonces, ¿no? El otro cerebro que utiliza es el emocional y el cerebro lógico. El cerebro lógico es el que nos va a llevar a ser mejores personas, ¿no? ¿Por qué? Porque primero vamos a evaluar, o sea, vamos a ir de manera ordenada. Primero reconoce el peligro, comprende tu defensa y actúa correctamente y a tiempo. Entonces siempre estás haciendo lo razonable. Entonces, por ejemplo, si yo manejo alta velocidad, no estoy haciendo lo razonable, estoy haciendo lo posible. Manejo, por ejemplo, sin haber dormido lo suficiente, igual, ¿no? No estoy haciendo lo razonable, sino estoy haciendo lo posible. Tengo que viajar y no reviso mi vehículo de manera apropiada, o no llevo la llanta repuesto, o no llevo la gata para cambiar la llanta si es que se poncha, entonces estoy haciendo lo posible. Nuestras actitudes en realidad son nuestros factores de riesgo. O sea, que hay varias preguntas que deberíamos hacernos. Yo voy a ir afirmando algunas cosas y ustedes mentalmente van respondiéndose. Si yo, por ejemplo, digo, ¿ya? Voy a afirmar algo. Excedo la velocidad, ¿no? Y la respuesta es siempre, a veces o nunca. Si nunca lo hago, la probabilidad de choque es baja. Si lo hago a veces, la probabilidad es media. Y si lo hago siempre, la probabilidad es alta. Entonces es importante que cada vez que ustedes conduzcan, siempre se pregunten, ¿estoy haciendo lo razonable? ¿No?
No hagan lo posible. Cuando hagan lo posible, siempre van a encontrar mayor probabilidad de pérdida de control del vehículo. A ver, voy a hacer otra pregunta. ¿Mantengo la distancia de seguimiento adecuada? Entonces, imagínense, ¿no? Si la respuesta es, ¿no? Mantengo siempre, a veces o nunca. Si nunca mantengo, imagínense, ¿no? La probabilidad de choque por alcance va a ser alta. Ahora, por ejemplo, si le digo, envío mensajes de texto mientras manejo. O sea, si lo hago siempre, a ver, tomen conciencia, por favor, y respóndanse a esta pregunta. ¿Lo hacen siempre, a veces o nunca? Si siempre contestan o me envían mensajes de texto, la probabilidad de choque es alta. Si lo hacen de vez en cuando, la probabilidad es media. Y si lo hacen siempre, si lo de vez en cuando, la probabilidad es media. Y si no lo hacen, la probabilidad es baja, ¿no? Voy a darles tiempito voy a tomarme 4 minutitos más para explicarle las conductas imprudentes de manejo que generan la mayor cantidad de choques. Entonces, en 4 minutos ya pueden enviarnos si tienen algunas preguntas para poder resolverlas acá. Podemos que sean relacionadas a la parte de manejo defensivo en sí, ¿no? Pero me voy a tomar estos 4 o 5 minutitos para poder explicarles de manera resumida la parte de las conductas imprudentes de manejo que generan la mayor cantidad de fatalidades. Y estas estadísticas tienen que ver con el National Safety Council en sí, ¿no? Son estadísticas de Estados Unidos en sí. Entonces, el Injury FAJO, datos sobre lesiones del National Safety Council, ha identificado 6 conductas imprudentes de manejo que generan la mayor cantidad de fatalidades. La primera es la velocidad inadecuada. La segunda es no respetar los derechos de paso, que sucede en la parte de las intersecciones. Y para esto de no respetar los derechos de paso es que hay que administrar de manera adecuada la parte de la intersección, es evaluar el riesgo en sí, ¿no? Y lo que nos recomienda es que apliquemos la estrategia, se llama la fórmula, es la regla de la aceleración demorada o la regla de la aceleración retardada. Entonces, las intersecciones son lugares de mucha concentración de peligro. Por lo tanto, lo que necesitas es detenerte completamente. Por eso hay pares en las intersecciones o siempre van a haber semáforos. Entonces, antes de ingresar a la intersección, lo que tenemos que aplicar es la regla de la aceleración demorada que nos permita reconocer peligros. Mira a la izquierda, adelante, a la derecha, a la izquierda nuevamente, de tal manera que entres cuando la vía esté completamente libre, ¿no? La tercera conducta son las distracciones. La cuarta es no hacer las señales de giro. La quinta es invadir el carril contrario, que te va a dar lugar a choque frontal, ¿no? Y los choques frontales lamentablemente son mortales, por lo tanto también tiene una recomendación ahí, ¿no? Es aplicar las 4 R's. Las 4 R's, dice, uno es que siempre estés mirando lo más lejos que puedas para detectar cualquier vehículo que esté ingresando en tu carril, ¿no? 2, reduce la velocidad. 3, mantén la derecha, reduce la velocidad, y si tienes que salir fuera de la carretera, hay que hacerlo. La idea es evitar el choque frontal. Y la última conducta que genera la mayor cantidad de fatalidades es no mantener la distancia prudente entre vehículos. Por eso que la recomendación de mantener una distancia apropiada de seguimiento tiene que ver con la regla de 3 segundos. Esta regla de 3 segundos nos permite
detenernos completamente sin chocar si es que el vehículo parara repentinamente. Entonces, esto nos permite tanto reconocer el peligro, o sea, que dice, en realidad son 3 distancias que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La distancia que avanza nuestro vehículo mientras percibimos el peligro, la distancia que avanza mi vehículo mientras reacciono ante el peligro, o sea, saco mi pie del acelerador y lo pongo en el freno, y la distancia que avanza mi vehículo mientras freno. Entonces, eso nos toma más de 3 segundos en sí, ¿no? La distancia de percepción equivale a 1.75 segundos, la distancia de reacción a 0.75 y la distancia de frenado se le da medio segundo más. Fíjense que 3 segundos es sumamente ajustado, ¿no? Entonces, hay una recomendación también para esto de cubrir el freno permanentemente. Es por eso que algunos instructores le dicen, peina el freno, peina el freno. Entonces, ¿eso cómo nos ayuda? Uno es de que nos ahorramos el tiempo de percepción y el tiempo de reacción, y además de eso, como peinamos el freno, se va a prender las luces de emergencia en la parte de atrás, las luces del freno, la luz roja, ¿no? Muy bien, señores, antes de... Acá tengo un mensaje de reflexión. La seguridad vial no depende solo de la norma o del vehículo, sino de cada decisión que tomamos al conducir. Completamente cierto. Conducir de manera defensiva es un acto de respeto hacia la vida, hacia nuestra familia y hacia quienes comparten el camino con nosotros. Que cada kilómetro recorrido sea una oportunidad para demostrar que la prevención y la responsabilidad también salvan vidas. Y finalmente, hacia el fortalecimiento empresarial, inteligente y sostenible, es importante que consideremos que haya menos riesgos y más beneficios. Muchas gracias. Y si tenemos preguntitas, por favor, para poder responder. Claro, Ademir, muchas gracias, muy amable por este espacio, especialmente por esas fórmulas de prevención RCA que nos has dado en plan de choque, de las estrategias y hábitos que me permiten evitar los accidentes y mantener un buen manejo defensivo. De verdad que ha sido agradable y muy importante que nos refresques esos datos en este Congreso Internacional. Aquí en nuestro WhatsApp internamente tenemos una pregunta. Sebastián Sánchez nos dice, cada día es menos la tolerancia y el afán del día a día al conducir. Es la moda para muchos. Indícanos una técnica fácil para no ser yo parte de ese conflicto. Una técnica fácil en realidad es manejar la parte de nuestras emociones. Hay un video que estoy completamente de acuerdo de un español, de un psicólogo que dice el tacómetro emocional. Entonces les recomiendo de que vean esa parte del video para que podamos manejar nuestras emociones. De por sí ya cuando salimos a la parte de la carretera nos vamos a encontrar con una serie de peligros, ¿no? Y nadie maneja bien. Son actos y condiciones los que vamos a encontrar. Entonces, el manejo de nuestras emociones van a ser los que nos van a llevar al camino seguro. No te escuchamos. El audio se fue. El manejo de las emociones, sí, señor, claro que sí. El manejo de las emociones, que es algo que, por ejemplo, aquí Julia Andrea Solano nos dice muchas gracias, muy buena reflexión. Mairena Aguirre dice excelente reflexión, excelente. Ángel Manuel dice excelente tema vital para la seguridad vial. Heidi nos dice excelente presentación y aporte al reconocimiento. Ademir, ¿qué otro aspecto hoy en día nos puedes decir frente a aquellas circunstancias que se presentan ante estos siniestros que van cada día en aumento? ¿Cómo podemos inclusive diariamente prepararnos con nuestras familias, los consejos que podemos llevar a nuestra familia, a nuestros hogares, a aquellos que de verdad en muchas ocasiones tenemos niños, adultos mayores, esos consejos fáciles
rápidos que les podemos dar en prevención a ellos también? Es, como dije, la parte de aprender. En la parte del trabajo industrial nos enseñan la parte del I+C, identificar el peligro, evaluar el riesgo y tomar las medidas de control. Si nosotros somos conscientes de los peligros con los que interactuamos diariamente, siendo conductores o siendo simplemente usuarios de la carretera, entonces nos va a permitir estar en mejores condiciones y emocionalmente también vamos a manejarnos de manera apropiada. Entonces, enseñar en casa, por ejemplo, al niño, al adulto, siempre inculcarle de que estén evaluando permanentemente riesgos cuando crucen la carretera, ¿no? O sea, creo que lo hacemos de forma nata todos los días, pero hay que ser un poco más incisivos en el tema de reconocer el peligro, ¿no? Cuando, por ejemplo, a veces no medimos las consecuencias y abrimos nomás la puerta o actuamos con imprudencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá en Lima y creo que en toda Latinoamérica o en todo el mundo, está ahora último en Roma, en Inglaterra y en Madrid, y yo pensé que la seguridad vial estaba mejor ahí, pero lamentablemente la parte de las acciones que realizamos nosotros, por eso dice, nuestros actos son nuestros factores de riesgo. Entonces hay que evaluar cada acción que realizamos y hay que pensar siempre en la parte de lo razonable. Y una de las cosas que recomendaría ya, ¿no?, para todos los países latinoamericanos es que piensen en la parte del transporte masivo, por ejemplo, los metros, ¿no? Ahí tenemos que mejorar para reducir la parte del aumento del tráfico en sí, ¿no? La parte del tráfico es ya insoportable, la velocidad se ha reducido tanto a 6 kilómetros por hora en las ciudades grandes como en Lima, Bogotá, México. Entonces, hay que ir evaluando y, ¿no?, decirle a cada una de las personas que salir a la calle es como exponerse al riesgo. Entonces, lo que hay que hacer es ir preparado para esa situación, conscientes de que vamos a encontrar acciones que no van a ser las adecuadas, que no van a siempre ir a protegerte, sino que tú tienes que protegerte y tienes que actuar defensivamente. Muchas gracias, Ademir. Sonia Consuelo Díaz nos dice, gracias, son tips aplicables a nuestra vida cotidiana. En verdad, Ademir, muchas gracias, muy amable desde Perú, que nos ha acompañado en esta tarde para el 6º Congreso Internacional, muy amable por este tiempo y esta enseñanza en esta tarde. Muchas gracias, Ademir. Gracias a ustedes, ¿no? Les agradezco profundamente por la atención y por tomarse el tiempo para reflexionar sobre la importancia de conducir de forma consciente y defensiva. Recordemos siempre, menos riesgos, más beneficios. Entonces, a todas las personas que me han dado la oportunidad, y en este caso, de manera muy especial a Sogrisel, a través de Juan Camilo, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y estoy a vuestra disposición siempre. Un abrazo y nuevamente gracias. A ti, Ademir, muchas gracias. Muy amable. Y continuamos en esta tarde, en este 6º Congreso Internacional. Recuerden el lema hacia el fortalecimiento empresarial inteligente y sostenible. Vamos aquí a darle la bienvenida a nuestro siguiente ponente de la tarde y último de esta tarde. Recuerden que nuestro Congreso Internacional es de 2 días. Hoy cumplimos el primer día, viene nuestro siguiente y último del día. Entonces vamos a darle la bienvenida a Andrés Felipe Perdomo Sierra. Vamos a ver, quisiera preguntar si todos ustedes nos están escuchando en el chat, por favor nos indican, se escucha, la transmisión está llegando a ustedes, por favor nos ayudan en el chat, colóquenos si nos están escuchando, por favor. Muchas gracias. Sí, perfecto, Mairena, muchas gracias por tu confirmación.